Hola a todos y bienvenidos a las actualidades. A ver, imaginen esto. Se despiertan una mañana y la noticia que está en todas partes, la que lo cambia todo, es que un presidente en activo ha sido capturado en una operación militar de película. Pues bien, eso es exactamente lo que vamos a desgranar hoy. La increíble historia de cómo Nicolás Maduro acabó detenido por Estados Unidos. Todo estalló el 3 de enero de 2026. El mundo, literalmente, contuvo la respiración al oír esta frase del presidente de los Estados Unidos. Y no era el guión de una película de acción de Hollywood. Esto era completamente real. Con esa única frase se confirmaba lo que parecía impensable: una operación militar para detener a un jefe de Estado en su propio país. Y la imagen que vimos después, bueno, es que habla por sí sola. Un presidente con los ojos vendados a bordo de un buque militar. Brutal. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo se ha podido llegar a este punto? Y sobre todo, ¿qué va a pasar ahora con Venezuela? Vamos a meternos de lleno en la historia que hay detrás de la llamada Operación Resolución Absoluta. Vale, para entender cómo se llega a una operación militar de este calibre tenemos que echar la vista atrás, porque esto no pasó de la noche a la mañana. Fue una escalada de tensión paso a paso, como una olla a presión que, al final, tenía que estallar por algún lado. Pero claro, en estas historias siempre hay, digamos, dos versiones. Por un lado, está la justificación oficial, la que se da de cara al público. Y por otro, pues están los intereses reales, los que de verdad mueven los hilos. Vamos a verlos. Oficialmente, el objetivo era luchar contra el narcoterrorismo, en concreto contra el llamado Cártel de los Soles. Y ojo, que esto no es un cártel al estilo tradicional, con un capo y sicarios, no. Se refiere a una supuesta red de altos cargos del gobierno venezolano metidos hasta el fondo en el tráfico de drogas. Esa era la excusa. Pero al mismo tiempo, el presidente Trump hablaba sin tapujos del verdadero premio gordo: el petróleo de Venezuela. Así que ya tenemos los ingredientes: el narcotráfico como justificación pública y el petróleo como el interés de fondo. El cóctel perfecto para que todo saltara por los aires. Y así, con el estelario ya montado, llegamos a la noche clave. Pensemos en la escena, la madrugada del 3 de enero. Caracas está en silencio. Y de repente ese silencio se rompe, pero no con una explosión, sino con muchísimas. Era el comienzo de un ataque aéreo masivo. 150 aeronaves, cazas, bombarderos, una auténtica demostración de fuerza. Y eso era solo en el aire, porque en tierra el despliegue era, si cabe, más impresionante. Ojo, que no mandaron a cualquier unidad, mandaron a la creme de la creme, la Fuerza Delta del Ejército, los pilotos de élite del Regimiento 160 de Operaciones Especiales e incluso al equipo de rescate de rehenes del FBI, lo mejor de lo mejor. Y todos ellos tenían un único objetivo, una misión clarísima: capturar a Nicolás Maduro. Y lo que es de verdad alucinante es la rapidez con la que lo consiguieron. En poco más de 2 horas, el trabajo principal estaba hecho. El poderío militar era sencillamente abrumador. Todo estaba diseñado para ser un golpe rápido y letal, sin dar opción a reaccionar. El propio Trump lo resumió bastante bien con esta frase, la verdad. A las 5:21 de la mañana. Se acabó. Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, ya estaban en manos estadounidenses. Pero claro, esto no es el final de la película. De hecho, es justo aquí donde la historia se complica de verdad. Vamos a ver qué pasó justo después. Porque una operación así, obviamente, tiene consecuencias. Y las primeras, las más duras, fueron las humanas. El coste en vidas fue inmediato y trágico. Decenas de personas fallecieron. Militares venezolanos, personal de seguridad cubano y también civiles. Y en medio de todo ese caos, el poder, que nunca se detiene, se reorganizó a toda velocidad. Con Maduro capturado, su número 2, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, no tardó nada en jurar el cargo como presidenta encargada. O sea, el chavismo seguía al mando, pero ahora con otra cara visible. Y aquí viene un momento clave que dejó a medio mundo alucinado. Una declaración del propio Trump que parecía sugerir, bueno, más que sugerir, que Estados Unidos iba a tener mucho que decir en el futuro de Venezuela. Escuchen. La reacción internacional fue, como era de esperar, inmediata y totalmente dividida. El mundo se partió en dos. Por un lado, países como Rusia o China condenaron el ataque sin paliativos. Por otro, muchos venezolanos en el exilio lo celebraban. Y en medio, organismos como la ONU o la Unión Europea pidiendo, por favor, un poco de calma. Así que teníamos un nuevo gobierno en Venezuela, un líder depuesto y el mundo entero dividido y mirando con lupa. La gran pregunta que flotaba en el aire era: ¿y ahora qué? El futuro era una página completamente en blanco. Y en esos primeros días de incertidumbre total, el nuevo gobierno de Venezuela hizo un movimiento que sorprendió a casi todos.
Para intentar rebajar la tensión y seguramente para evitar más ataques, liberaron a 9 presos políticos. Un gesto, sin duda. Y mientras todo esto pasaba en Caracas, a miles de kilómetros de allí, en una corte federal de Nueva York, se abría otro capítulo de la historia. Nicolás Maduro y su mujer se declaraban no culpables de todos los cargos de narcotráfico. Su batalla, la legal, no había hecho más que empezar. Lo que nos lleva, claro, a la pregunta del millón. ¿Estamos viendo el verdadero fin del chavismo en Venezuela? ¿O esto es simplemente el principio de otra cosa? ¿Una nueva era de influencia o quizás de ocupación extranjera? Es que, pensémoslo bien, la operación quitó de en medio a la cabeza visible, al líder, pero toda la estructura de poder que había debajo sigue ahí, intacta. Y ahora esa estructura tiene que negociar. Y en el centro de esa negociación, ¿qué hay? Pues lo de siempre, el petróleo. Y es que ese es el gran dilema de Venezuela. Posee las mayores reservas de petróleo de todo el planeta, un tesoro que podría convertirlo en un país inmensamente rico, o que, como hemos visto tantas veces, puede convertirse en su peor maldición. La historia de Venezuela, desde luego, sigue escribiéndose ahora mismo, en tiempo real. ¿Será esta la salvación o la maldición definitiva? El tiempo lo dirá. Para seguir entendiendo las claves de nuestro mundo, no olviden seguir Las Actualidades. Nos vemos en la próxima.